¿Quién decide lo que la Biblia significa? Autoridad, interpretación y fidelidad al texto sagrado. El problema no es la Biblia, sino el intérprete a lo largo de la historia de la Iglesia. El conflicto central nunca ha sido si la Biblia tiene autoridad, sino quién tiene autoridad para determinar su significado. En contextos contemporáneos marcados por el relativismo epistemológico, se ha difundido la idea de que todo texto admite múltiples significados igualmente válidos. Sin embargo, esta afirmación, cuando se aplica a la Escritura, destruye la posibilidad misma de revelación divina. La Biblia se presenta a sí misma no como un texto abierto a interpretaciones arbitrarias, sino como palabra inspirada de Dios, comunicada en lenguaje humano con intención comunicativa real. Segunda Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Si Dios habló, entonces Dios quiso decir algo específico. La pregunta correcta no es qué significa el texto para mí, sino qué significó cuando Dios lo inspiró. 2. La intención autoral como principio bíblico. El principio de que un texto significa lo que su autor quiso comunicar no es una invención moderna, es un principio bíblico. El apóstol Pedro advierte que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque los autores bíblicos no hablaron por voluntad humana, sino siendo inspirados por el Espíritu Santo. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 20 y 21. Esta afirmación excluye la autonomía interpretativa del lector y somete la interpretación al origen divino del texto. Jesús mismo apeló constantemente al significado original de las Escrituras, confrontando a los fariseos con expresiones como ¿no habéis leído? Evangelio según Mateo, capítulo 19, versículo 4. Asumiendo que el texto tenía un sentido objetivo que podía ser comprendido correctamente o mal interpretado. 3. El testimonio de los padres de la Iglesia. Los primeros cristianos entendieron claramente que la Escritura posee un significado objetivo que debe ser descubierto, no inventado. Ireneo de Lyon, en contra de las herejías, argumentó que los gnósticos erraban no por usar la Biblia, sino por desordenar su significado, sacando textos de su contexto y reorganizándolos según sistemas ajenos a la fe apostólica. Para Ireneo, la regla de la fe funcionaba como marco interpretativo que protegía el sentido original del texto bíblico. Agustín de Hipona sostuvo que toda interpretación debe someterse al texto y al conjunto de la Escritura. En De Doctrina Cristiana, afirmó que el intérprete debe buscar la intención del autor inspirado, y que cualquier interpretación que contradiga el amor a Dios y la coherencia bíblica es falsa. 4. La reforma y la claridad de la Escritura. Durante la reforma del siglo XVI, este tema se volvió central. Martín Lutero rechazó la autoridad interpretativa exclusiva del magisterio romano, no para promover el caos interpretativo, sino para restaurar la autoridad del texto bíblico. Juan Calvino afirmó que la Escritura es autopistos, es decir, que se interpreta a sí misma. En sus instituciones de la religión cristiana, sostuvo que el Espíritu Santo no da nuevos significados al texto, sino que ilumina la mente del creyente para comprender el significado que ya está allí. La doctrina de la claridad de la Escritura no enseña que todo sea igualmente fácil de entender, sino que lo necesario para la salvación está claramente revelado, como afirma el Salmo 19 y el Salmo 119. 5. La hermenéutica como disciplina responsable. La interpretación bíblica no es un acto místico ni subjetivo, sino una disciplina responsable. La hermenéutica cristiana se apoya en principios como el contexto inmediato y canónico, el género literario, el trasfondo histórico, la analogía de la fe. El apóstol Pablo exhorta a manejar con precisión la palabra de verdad. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15, lo cual implica que es posible interpretarla correctamente o incorrectamente. 6. En testimonio de la teología sistemática contemporánea. Teólogos contemporáneos reconocidos mantienen esta misma línea histórica. Wayne Grudem, en su teología sistemática, define el significado bíblico como el significado que el autor humano, bajo la inspiración del Espíritu Santo, pretendía comunicar. En R. Sproul, insistió repetidamente en que no existe tal cosa como una interpretación privada válida, porque el texto no pertenece al lector, sino a Dios. Hermann Bavinck sostuvo que la revelación divina no anula la racionalidad humana, sino que la dirige, haciendo posible una comprensión objetiva del mensaje revelado. 7. En el peligro histórico de la interpretación subjetiva. La historia de la Iglesia confirma que cuando la interpretación se vuelve subjetiva, surge la herejía. Desde el arrianismo hasta los movimientos contemporáneos de prosperidad, el patrón es el mismo pan. El texto se fuerza para sostener una idea previa. El historiador Justo Elian González observa que las desviaciones doctrinales no nacen por falta de Biblia, sino por una lectura descontextualizada y selectiva de ella. La Biblia misma advierte que algunos tuercen las Escrituras para su propia perdición. Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 16, 8. La Escritura interpreta la Escritura. Uno de los principios más antiguos y sólidos es que la Biblia se interpreta a sí misma,
Textos claros iluminan textos difíciles. Ninguna interpretación legítima puede contradecir el conjunto del mensaje bíblico. Jesús, en el camino a Emaús, interpretó las Escrituras comenzando desde Moisés y los profetas, mostrando la coherencia del mensaje redentor evangelio según Lucas capítulo 24. 9. En conclusión, Dios decide el significado. La respuesta final es clara: en la Biblia significa lo que Dios quiso decir. No lo decide la cultura, no lo decide la emoción, no lo decide la experiencia personal. Dios habló y habló con claridad suficiente para ser comprendido, obedecido y proclamado. La tarea del creyente no es domesticar el texto, sino someterse a él. Por eso la teología no es enemiga de la fe, sino su guardiana. Interpreta con reverencia, estudia con humildad y proclama con fidelidad. Suscríbete, deja tu like y compartí para seguir esta serie teológica. Soli Deo Gloria. Solo a Dios sea la gloria.